con el circuito número 1, que era el circuito que nos permitía observar el concepto del tiempo de recuperación inverso de un diodo. En este caso, para el diodo particular, el diodo 1N4007, el fabricante nos dice que su tiempo de recuperación inverso es 30 microsegundos. ¿Y qué vendría a ser este tiempo de recuperación inverso? Básicamente, el tiempo de recuperación inverso sería el tiempo necesario que le toma al diodo pasar de su estado de conducción a su estado de circuito abierto o estado de apagado. Entonces, básicamente, lo que nos interesa aquí analizar es cómo ese tiempo de recuperación inversa influye sobre el resultado de la señal con respecto a la frecuencia. Ojo, el tiempo de recuperación inversa no cambia con respecto a la frecuencia. Lo que pasa es que el resultado de la señal se ve afectado en más medida o en menor medida con respecto a la frecuencia y a este tiempo de recuperación inversa. Entonces lo vamos a analizar ahora. Para ello, vamos a utilizar este circuito, que es básicamente un rectificador de media onda. Su objetivo principal sería que cuando esta señal sinusoidal está en su semiciclo positivo, que es lo mismo que la corriente quiere viajar de VI hacia V sub 0, pues el diodo se va a encender y básicamente V sub 0 va a ser igual a V sub I. Pero cuando estamos en sentido contrario, cuando estamos en el semiciclo negativo, la corriente quiere pasar desde V sub 0 hacia V sub I y por lo tanto el diodo se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, si nosotros analizamos a una frecuencia de 60 Hz, lo que nosotros tenemos es esta respuesta. Pues básicamente en el semiciclo positivo de la señal de entrada, que es la verde, vemos que la señal V sub 0 en rojo es prácticamente igual a la entrada, salvo por una ligera caída de tensión provocada por el voltaje encendido del diodo, en este caso alrededor de 0,7 voltios. Y cuando llegamos al cruce por cero, pues básicamente el diodo se apaga y no permite el paso de señal en el semiciclo negativo. Esto lo vemos en 3 periodos y obviamente aquí el diodo está trabajando normalmente. Ahora, si yo paso a una frecuencia de 600 kHz, obviamente a esta frecuencia ya el tiempo de recuperación inverso es mucho más notable. ¿Por qué razón? Primero, tenemos que tener en cuenta que a 60 Hz el periodo completo dura 16.66 milisegundos. Un periodo dura 16.66 milisegundos. Pero, como el tiempo de recuperación inversa a duras penas era 33 microsegundos, pues no es perceptible, no se nota. Pero aquí en esta parte está el tiempo de recuperación inversa tomando esta parte. Ahora, a 600 kilohertz. Esto pues es 600.000 Hz en términos generales. Entonces, este periodo pues, como podemos observar, el periodo de la señal de entrada, que en este caso está en color rojo, es alrededor de 1.6 microsegundos. Con 1.6 microsegundos, pues el tiempo que le tarde al diodo, en teoría, los 33 microsegundos que nos dice el fabricante, pues van a ser sumamente notables. Entonces podemos observar que en el semiciclo positivo la señal pasa normalmente, como ya habíamos visto anteriormente. Pero en el cruce por cero, cuando antes veíamos que el diodo se apagaba enseguida, ¿qué es lo que sucede? El diodo sigue conduciendo, todavía no se apaga. Llegamos a un punto donde por el voltaje inverso trata de apagarse, pero aún así no lo logra hacer del todo. No se apaga del todo y empieza el siguiente semiciclo. Entonces, a frecuencias altas, el tiempo de recuperación inversa es más notable. No es que cambió, no es que aumentó. Lo que sucede es que mientras más aumenta la frecuencia, el periodo disminuye. Al disminuir el periodo, pues estamos más cerca de este tiempo de recuperación inversa que nos dice el fabricante, que ya es una característica física del diodo, y por lo tanto lo notamos. No es que no exista, siempre está presente, incluso en la señal de 60 Hz. La diferencia es que a 60 Hz no lo notamos. Más adelante lo veremos un poco más gráfico. Entonces, con esto pasamos al circuito número 2, que es un circuito recortador de señales. El circuito recortador de señales, pues básicamente tiene el objetivo de
eliminar parte de la señal que no nos interesa tal vez, o parte de una señal que queremos simplemente sacar de nuestra ecuación, por decirlo así. O sea, no lo necesitamos, no nos interesa esa parte. Entonces, ¿cómo vamos a analizar este circuito? Pues básicamente el elemento fundamental de un circuito recortador es el diodo, que es el punto donde este diodo va a estar encendido. Entonces, para determinar dónde se enciende este diodo, nosotros vamos a analizar que el voltaje ánodo a cátodo debe ser igual al voltaje de diodo encendido que nos diga el fabricante. Entonces, cualquier voltaje nosotros lo podemos escribir como su forma diferencial y el voltaje ánodo cátodo lo podemos escribir como voltaje de ánodo menos voltaje de cátodo. Y eso igual a 0.7 que me dice el fabricante. Entonces yo analizo que tiene conectado en el ánodo mi diodo. En el ánodo tiene conectado a la fuente B2, pero en su signo negativo. Entonces menos B2. Menos el voltaje del cátodo. En el cátodo tiene conectado a B sub 0, entonces es menos B2 menos B sub 0 igual a 0.7. Reemplazando lo que tenga valor, que en este caso es B2, 2 voltios, entonces tenemos que al despejar B sub 0 va a ser igual a menos 2.7 voltios. Eso quiere decir que el recorte va a suceder cuando se enciende el diodo y eso sucede cuando B sub 0 alcanza un valor de menos 2.7 voltios. Analizándolo, ya de forma gráfica, vemos que efectivamente cuando tenemos la señal en su semiciclo positivo de entrada, no pasa nada, el diodo está prácticamente apagado. Si el diodo aquí en este caso está apagado, ¿qué es lo que sucede? Si el diodo está apagado, este ramal no existe. Al no existir este ramal, pues básicamente B sub 0 es solo el divisor de tensión entre R1 y R2. Es solo un divisor de voltaje. Pero cuando llegamos en el semiciclo negativo a menos 2.7 voltios, justo aquí, menos 2.7 voltios, ¿qué sucede en el circuito? Pues este diodo se va a encender y al encenderse este diodo, pues es básicamente una fuente de 0.7 voltios con una fuente de 2 voltios, pues es básicamente una fuente total de menos 2.7 voltios en B sub 0. Al ser una fuente de voltaje en paralelo con una resistencia, esta resistencia queda redundante, por lo tanto lo único que va a haber B sub 0 es esta fuente. Y es justamente lo que pasa en la forma gráfica. Cuando llegamos a menos 2.7 voltios, pues el diodo se encendió y por lo tanto se forma un voltaje constante aquí. Al formarse este voltaje constante, pues estamos recortando la señal. ¿Hasta cuándo va a estar encendido? Pues va a estar encendido hasta justamente cuando la señal de entrada sea mayor que menos 2.7 voltios. Entonces, en este punto, cuando la señal de entrada, que está en verde, es mayor que menos 2.7 voltios, se apaga el diodo nuevamente y esta parte de la señal vuelve a ser respuesta de simplemente el divisor de tensión entre R1 y R2. El circuito 3. El circuito 3 es un circuito sujetador de señales. En este caso, lo que tenemos es que un circuito sujetador es básicamente, en este caso, la estructura similar al circuito recortador que hicimos anteriormente. La diferencia es que aquí tenemos un circuito con un capacitor. Reemplazamos la resistencia 1 por un capacitor. Y el análisis es exactamente igual, o sea, nos va a interesar es cuándo se enciende este diodo. Pero por la configuración que tenemos, si nos damos cuenta, este diodo se va a encender exactamente en el mismo punto que el anterior, cuando el voltaje V sub 0 alcance menos 2.7 voltios. Entonces tenemos que analizar en este circuito qué cosa, pues básicamente la carga y descarga de este capacitor. Cómo este capacitor se carga y si es que se logra descargar. Entonces, para que este circuito funcione debe cumplirse esta regla. Que el tau del sistema, que es igual a R2 por C1, R2C1, lo que tenemos aquí, y en este caso el periodo de la señal, que es 1 sobre frecuencia, se cumpla sí, solo sí, si el periodo de la señal es mucho menor que el tau. Esta condición que tenemos aquí es básicamente la que nos va a garantizar que se convierte en un circuito sujetador, porque con esa condición básicamente garantizamos que en algún momento ese capacitor se va a cargar, pero que no va a lograr descargarse a lo largo del tiempo. Y por lo tanto va a servir como una fuente adicional de voltaje. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Básicamente, en el primer semiperiodo positivo, cuando recién inicia, como tal. Entonces, esto empieza a tratar de conducir de BI hacia B sub 0. Este diodo está apagado
¿Y qué es lo que sucede? Pues el voltaje del capacitor está en cero inicialmente, por lo tanto V sub 0 va a ser prácticamente igual a V sub 1. Esto va a suceder en el primer semiperiodo positivo. Vamos a llegar al punto en el que V sub 0 esté ya en parte del semiperiodo negativo, sub 0 va a ser igual a menos 2.7 voltios. El diodo se va a encender, pero al encenderse este diodo, ¿qué es lo que sucede? Ya lo hablamos anteriormente. Al encenderse este diodo se forma una fuente de menos 2.7 voltios aquí, que está en paralelo con R2, por lo tanto R2 se vuelve redundante. Es como que no esté para el circuito de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo único que va a ver este capacitor? Lo único que va a ver este capacitor es la fuente V1 y esta fuente de menos 2.7 voltios, sin resistencias. Como en este ramal, en este lazo que tenemos aquí, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? No hay resistencias, pues el capacitor se va a cargar de forma instantánea. Entonces, en el primer semiperiodo negativo, que es cuando el V sub 0 alcanza menos 2.7 voltios, se enciende el diodo, se forma pues la fuente, R2 queda redundante y lo que veríamos es que el voltaje del capacitor es igual al menos el VI pico más 2.7 voltios, o sea, la suma de este voltaje pico más este voltaje DC. Ese voltaje se va a almacenar en nuestro capacitor. Obviamente con la polaridad más por el lado de VI. Ahora, una vez que ya sucede esto, pasamos de esta parte. ¿Qué es lo que va a suceder? En teoría la señal va a tratar de llegar a su semiciclo positivo a partir del punto de inflexión. Y cuando estemos en el semiciclo positivo, ¿qué es lo que tenemos? Que el V sub 0 pico es igual al VI pico menos el voltaje del capacitor. Básicamente es el voltaje en estos dos elementos. Entonces, el V sub 0 pico va a ser igual al VI pico, pero menos el voltaje del capacitor que está almacenado. Y el voltaje del capacitor almacenado es este que calculamos anteriormente. Entonces, reemplazándolo sería más VI pico menos 2.7. Entonces, el total sería que V sub 0 pico sería igual a 2 VI pico menos 2.7 voltios. De esa forma, nosotros calculamos cuál va a ser el voltaje máximo, en este caso, de V sub 0. Y visto de forma gráfica, lo que tenemos es lo siguiente. En el primer semiperiodo positivo, en este primer semiperiodo positivo, ¿qué es lo que sucede? Pues como el voltaje del capacitor es cero, prácticamente trata de cargarse, por eso de este lado se diferencia un poco de la señal de entrada, pero es prácticamente igual a 20. Cuando llegamos al valor de menos 2.7 voltios, se enciende nuestro diodo por primera vez, se forma la fuente de voltaje constante, como vemos aquí, pero al llegar al punto de inflexión, que es básicamente cuando la señal cambia de sentido, aquí era una señal decreciente y aquí empieza a ser una señal creciente, en el punto de inflexión empieza la sujeción de nuestra señal. A partir de ahí, pues empieza, y este valor de aquí, el valor que estoy marcando con el puntero, vendría a ser V sub 0 pico. Este valor es igual a 2 VI pico menos 2.7 voltios. A partir de ese punto, si no se cambia nada en el circuito, la señal va a quedar sujetada, lo que es lo mismo, va a quedar desplazada, un nivel de voltaje más arriba o más abajo, dependiendo de la configuración del sistema. Y básicamente, cuando ya queremos calificar a un sujetador, el objetivo sería de que el sujetador debe ser la forma idéntica a la señal original y básicamente el V sub 0 pico a pico debe ser igual al VI pico a pico para poder calificar a un buen circuito sujetador. Ahora, el circuito número 4 es un circuito limitador de voltaje, que aunque tiene similitudes y que en este caso de forma gramatical podemos decir que un limitador también puede ser un recortador, que un recortador también puede ser un limitador. En términos generales, las funciones que van a realizar en circuitos pues terminan siendo un poco diferentes, aunque a lo largo el concepto es similar. Pero, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un diodo Zener. En este caso, el diodo Zener, cuando un voltaje, o cuando una corriente, mejor dicho, lo trata de atravesar de cátodo a ánodo, se va a comportar como una fuente de voltaje de un valor mayor, según el fabricante. Entonces, lo que nos interesa saber es cuándo se va a encender este Zener. Analizamos entonces el voltaje de cátodo a ánodo.
que es igual al voltaje de Zener que me diga el fabricante. Lo expresamos en su forma diferencial como voltaje de cátodo menos voltaje de ánodo. Eso va a ser igual a 5.1. Y con ello, pues, este es el valor del fabricante. Reemplazamos lo que tiene conectado nuestro Zener. En el cátodo tiene conectado a V sub 0 y en el ánodo tiene conectado a GND, a 0 voltios. Entonces, básicamente, este elemento se va a encender cuando V sub 0 se iguala a 5.1 voltios. Mientras que esto no suceda, mientras que no se encienda, V sub 0 no es otra cosa que el divisor de tensión entre las resistencias R2, R3 con respecto a R1, tal como vemos aquí. Por lo tanto, si el diodo está apagado, lo único que vamos a ver es que conforme aumente esta resistencia R3, V sub 0 va a aumentar. Pero, si este diodo se enciende, estas resistencias quedan redundantes y V sub 0 va a haber un valor fijo. Visto de forma gráfica sería esto. Cada línea representa un valor diferente en R3 y por lo tanto un valor diferente en V sub 0. Pero como vemos, conforme vamos cambiando R3, vamos teniendo diferentes valores de V sub 0. Pero cuando nos acercamos aquí a este punto límite, ¿qué tenemos? En este punto límite, en 5.1, tenemos varias líneas acumuladas. Aquí no es que hay una línea gruesa, sino que hay varias líneas acumuladas. Estas varias líneas acumuladas, pues, se da porque tenemos un límite. En ese punto estamos completamente limitados y no podemos pasar de ahí. Pero, ¿qué pasa si yo saco al Zener de la ecuación? Si yo saco al Zener del circuito en sí. Si yo desconecto al Zener y vuelvo a hacer el mismo ejercicio, ir variando el potenciómetro en R3 conforme va variando, vemos que el voltaje también va variando. Y nos acercamos a este límite, esta línea celeste, justamente está en 5.1 aproximadamente, que anteriormente era nuestro límite, pero como ahora no está el Zener, no existe límite. Y seguimos aumentando, aumentando, aumentando el voltaje V sub 0. ¿Hasta dónde? Hasta donde llegue el divisor de tensión como máximo, que en este caso es alrededor de 10 voltios. Entonces, de esa manera podemos observar entre esta representación gráfica y la anterior, que efectivamente la presencia del Zener era el elemento limitador en este voltaje que teníamos. Por lo tanto, con ello, nosotros tendríamos ya analizado los 4 circuitos.